Noticias 7 AM presenta La Entrevista. 7:22, le agradezco enormemente al doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle, analista politólogo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del COLEF. Nos tome la llamada en esta mañana de viernes. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Muy buenos días a toda tu audiencia. ¿Qué reflexión te merece la decisión de la Suprema Corte respecto a la consulta sobre el juicio a expresidentes? Ya comentábamos al inicio que fue declarada constitucional. Sí, bueno, como bien dices, en una votación dividida de 6 votos a favor y 5 en contra, la Suprema Corte de Justicia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la máxima autoridad en materia judicial en México, declaró constitucional la consulta propuesta por el presidente de la República, que es una consulta que todos la conocemos, digamos popularmente, como la consulta para ver si la población mexicana, si la ciudadanía mexicana está de acuerdo en que sean juzgados los expresidentes de Carlos Salinas de Gortari para acá, que era la propuesta del presidente de la República. Y bueno, sorpresivamente la decisión es esta, y lo digo sorpresivamente, David, porque habíamos conocido en días pasados la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales, quien fue el encargado de llevar a cabo pues el análisis, así le llaman, ministro ponente, de la propuesta para la consulta, y esta venía en sentido contrario a la propuesta, es decir, a declararla inconstitucional, esta propuesta del presidente. Y ayer vimos pues que los ministros que estaban a favor de que sí era constitucional, finalmente obtuvieron la mayoría, y con esto pues se declara constitucional la propuesta del presidente. Recordemos que había 3 días, ¿no?, para presentarla: la presidencial, que fue la que se tomó en cuenta, la vía de los ciudadanos del 2% del listado nominal, y la de una o dos o ambas cámaras presentar la propuesta a la Suprema Corte. Entonces, bueno, así las cosas. Fue pues es la noticia, digamos, Claro, en términos de discusión pública, que acapara la atención a nivel nacional. Y solo agregaría que si bien se aprobó, los ministros, por 8 votos contra 3, decidieron también cambiar la pregunta. a ver, eso está bien interesante, porque ¿qué es, doctor, lo que cambian y por qué lo cambian? Bueno, lo cambian, yo creo, para salvar la cuestión de la constitucionalidad. Es decir, el artículo 35 de la Constitución, que es el que norma, digamos, las consultas populares, establece cuáles no podrán ser objeto de consulta, qué temas. Y quienes estaban en contra, o sea, los que estaban por la declaración de inconstitucionalidad, señalaban básicamente el tema que se enumera en la fracción tercera del artículo 35 constitucional, el tema de la restricción de los derechos humanos y las garantías para su protección. Y como se explicitaba en la propuesta del presidente, que sería con dedicatoria especial para los presidentes de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto, esto destrabó, digamos, la posibilidad de no mencionarlos directamente, porque se estaría de alguna manera violando las garantías de protección de los derechos humanos. Es mi interpretación. Claro. Porque fue uno de los ministros el que lo planteó así. Incluso dijo
yo votaría a favor de la constitucionalidad si cambiáramos la redacción, y eso abrió pie para que se lograra la mayoría, porque si no se aceptaba el cambio en la redacción, este ministro pues no votaba a favor y ganaba la inconstitucionalidad. Claro. Entonces yo pienso que en mucho está por ahí por qué decidieron cambiar la redacción y se aprobó por esa vía. Ahora, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos los ciudadanos con una decisión de esta naturaleza, doctor? Porque más allá de la discusión política, que si fue a modo, bueno, hace ratito, o sea, estoy hablando metafóricamente, hace ratito todos decíamos, maravillosa la Suprema Corte por su decisión de la ley Bonilla, ¿no? Y ahora resulta que por esta decisión los están atacando mucho. Pero dice, claro, por ejemplo, te lo comento porque, por ejemplo, dice Ismael Burgueño, que esto es importante porque es una apertura al camino para dar cauce a la opinión ciudadana, para incluir, y lo leo tal cual lo publicó, a la población a la conversación pública donde antes eran excluidos. Esto yo creo que sí debe ser valioso, doctor. Sí, mira, está en esos términos, yo creo, en términos de la ampliación de la participación ciudadana, de la construcción de la ciudadanía, de la que tanto se habla como una condición necesaria para la democracia, el tomar en cuenta a los ciudadanos para un tema tan trascendental para el pasado y el futuro, sobre todo, de la vida pública mexicana. Es decir, la posibilidad del ciudadano de participar y decir, bueno, yo estoy a favor o estoy en contra de que sean llevados al banquillo de los acusados los expresidentes por estas y estas razones. Es decir, es evidentemente una decisión que va en el rumbo de la construcción de ciudadanía, es evidentemente una respuesta política al tema, ¿no? Y por eso es valioso. Yo sé que están todos aquellos, digamos, más puristas en términos de derecho, ¿no? Que dicen, no era necesaria que ha sido lo que se ha esgrimido, ¿no? No era necesaria una consulta para juzgar a los presidentes. Puede tener razón o a lo mejor tiene mucho sustento esta idea, está bien, pero de lo que se trataba era también de involucrar a la participación ciudadana para, digamos, una decisión tan trascendental. Además, el presidente de esta manera puede tomar decisiones si la consulta es favorable, porque esto no nos está dando un resultado. Exacto. Está diciendo que se va a realizar una consulta, y si la fuerza del sí es muy fuerte, el presidente, creo yo, además, no se ve como un presidente vengativo, digamos, porque él incluso muy astutamente ha dicho, yo no estoy a favor de juzgar, pero lo que diga la ciudadanía. Yo creo que, además, David, hay que recordar, nunca ha habido una consulta con todas las de la ley. O sea, el presidente ha instrumentado consultas, ¿te acuerdas? Plebiscitos, etcétera, pero no instrumentados como marca la ley. ¿Qué marca la ley? Que será el Instituto Nacional Electoral, en un dispositivo de organización, como si fuera una elección, consultar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, esto nunca ha sucedido, a pesar de las demandas. Exacto. Por la restricción de la temática que puede ser llevada a consulta. Entonces, efectivamente, la sociedad en este momento frente al tema pues está dividida en esos dos polos, los que dicen se violó la Constitución y los que dicen es un aporte, digamos, a la construcción de la ciudadanía, ¿no? Oye, pero como bien dices, finalmente esto a favor o en contra es histórico, porque con todas las de la ley tiene esta fecha. O sea, va a ser el primer domingo de agosto y, como ya bien explicaste, la implementará el INE. ¿Qué hay con el tema y decía alguno de los ministros, doctor, estamos platicando con el doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle, sobre esta decisión de la Suprema Corte que dice que sí es constitucional la consulta sobre un posible juicio a los expresidentes del país? ¿Qué hay sobre el tema de si es vinculante o no? Uno de los ministros decía, es que no puede ser declarada inconstitucional porque no es vinculante, y de ahí otros ministros empezaron a cuestionar ese elemento.
En ese punto, ¿con qué nos podríamos quedar? ¿Qué debemos de entender de esa discusión? Sí, yo creo que todavía está mucho en el aire. Todavía hoy reitera el ministro presidente que estuvo a favor de la constitucionalidad, Arturo Saldívar, que no será vinculante, pero el artículo 35, vuelvo a él, dice que si vota más del 40% del listado nominal, es vinculante. Entonces, yo creo que ahí viene otra discusión. Eso está muy bueno, eso que nos Ajá. estás diciendo. Sí, se establece un porcentaje en el artículo 35 y entonces, pues bueno, yo creo que de ahí quienes están a favor de que sea vinculante lo van a ver así. Hoy decía el ministro, no, solo tiene sentido, no va a obligar, no es vinculante, pues no va a obligar a la fiscalía a actuar, sino que se podrá a través de esto, si gana el sí, se podrá hacer una especie de comisiones de la verdad. Pero yo creo que, imagínate, si gana el sí, pues va a ser un poderoso elemento, digamos, para impulsar digamos, juzgar a los expresidentes. Entonces, pues vendrá otra discusión, sin duda, como también vendrá la discusión de cómo está planteada la pregunta, qué se le podrá adicionar. Yo creo que va a haber mucha discusión previa a la consulta, que como bien dices, establece también el artículo que tiene que ser en agosto y no en junio, como muchos ayer pensaban, porque hay que recordarlo, esta disposición de cuándo debe ser apenas se modificó el 20 de diciembre del año pasado. Alguien se ha metido y lee una redacción anterior, como he visto que lo han hecho, y dice ahí que será el día de la elección. Y entonces decía, eso es una maniobra política del presidente porque va a aparecer en la boleta. Pues no, es en agosto. Ahora hay que ver si es en agosto del 2021 o el 2022. No se especifica que sea el año siguiente de la elección. Pero bueno, vienen muchas otras discusiones y cuando se dé, yo creo que los que estén a favor de juzgar a los expresidentes, pues tendrán que hacer una campaña fuerte para decir cuál sería el destino final de si gana el sí. Es decir, vamos a ver mucha discusión, sin duda, cuando se vaya a instrumentar esto, pero de que es histórico, ¿no? Nunca habíamos tenido esta situación y la posibilidad de llevarlo a cabo. Va a costar, eso sí, porque pues imagínate un dispositivo para garantizar la posibilidad de que todo el listado nominal, que es casi de 100 millones de personas, puedan votar. Es como una elección presidencial, pero bueno, sabemos también, David, que la democracia, y más en este país, después de la historia que tenemos como país, en donde pues no había democracia política, no había elecciones libres, etcétera, pues es costosa, muy costosa, pero pues también, como ya estaba en el artículo y como debería de ser desde mi punto de vista, como sucede en otros países, David, cuando hay elecciones se aprovecha para hacer 1,000 consultas. Claro. Lo tenemos en el caso de Norteamérica. Si uno ve en el día de las elecciones, es una cantidad de iniciativas y que se consultan desde el distrito escolar hasta cualquier tema regional, local, federal. Pero aquí, como todavía tenemos esta situación, dice, no, que se reforme el artículo 35 y que no sea el mismo día porque va a ser propaganda a favor de este presidente o del que esté en el futuro. Entonces, nuestra cultura es una cultura de la desconfianza. Entonces, exacto. Por eso nos cuesta tanto. Yo creo que se hubiera evitado mucho dinero si se hace el mismo día, pero no estamos preparados pues todavía para este tipo de situaciones y es lamentable. Bueno, como bien dices, doctor, pues creo que la discusión se abre y yo eso es lo que rescataría. Sí, efectivamente hay muchos puntos en contra de esto que habría que analizar, que habría que escuchar, pero finalmente es muy valioso que lo estemos discutiendo. Te agradezco enormemente, te mando un abrazo a la distancia y seguiremos pendientes.